Muy buenas, queridos oyentes del canal literario RG. Hoy vamos a continuar la lectura de uno de mis libros favoritos, que lo tengo acá en el celular, descargado de Google, porque, bueno, aún acá en la Argentina no tenemos acceso a él en papel. Por lo tanto, cuando no hay pan, buenas son las tortas, se dice por ahí. Y vamos a continuar con el apartado 3 de la introducción de la acción humana, de Ludwig von Mises. La teoría económica y la práctica de la acción humana. Suele acusarse a la economía de ser una ciencia poco desarrollada. Cierto que no es perfecta. Es imposible alcanzar la perfección en el mundo del conocimiento, ni en ninguna otra actividad humana. El hombre carece de omnisciencia. Aún la teoría mejor elaborada y que parece satisfacer plenamente nuestra ansia de saber será probablemente en el futuro corregida o sustituida por otra. La ciencia jamás brinda certeza absoluta y definitiva, solo de ciertas seguridades dentro de los límites que nuestra capacidad mental y los descubrimientos de la época le marcan. Cada sistema científico no representa más que un cierto estadio en el camino de la investigación. Refleja necesariamente la inherente insuficiencia del esfuerzo intelectual del hombre, pero reconoce este hecho no significa que la economía actual esté atrasada. Simplemente atestigua que nuestra ciencia es algo vivo, ya que la vida presupone imperfección y cambio. Los críticos, que proclaman el supuesto atraso de la economía, pertenecen a dos campos distintos. A un lado están algunos naturalistas y físicos que la censuran por no ser una ciencia natural y por excluir las técnicas del laboratorio. Uno de los objetivos del presente tratado es demostrar el error que encierra esta idea. En estas notas preliminares bastará con referirnos a su forma psicológica. La gente estrecha de mentalidad suele criticar las diferencias que observan en los demás. El camello de la fábula se vanagloriaba de su jiba antes los restantes animales que carecían de joroba, y el ciudadano de Rutirania vilipendia el de Laptuania por no ser ruritano. El investigador de laboratorio considera su método el más perfecto y estima que las ecuaciones diferenciales son la única forma adecuada de poder reflejar los resultados de una investigación. Es incapaz de apreciar los problemas epistemológicos de la acción humana. En su opinión, la economía no puede ser sino una forma de mecánica. En otro lado se sitúan quienes afirman que algo debe fallar en las ciencias sociales cuando la realidad social es tan insatisfactoria. Las ciencias naturales han logrado notables realizaciones en las 2 o 3 últimas centurias, elevando el nivel de vida de forma considerable. Las ciencias sociales, en cambio, han fracasado de modo lamentable en su pretensión de mejorar las condiciones humanas. No han sido capaces de suprimir la miseria y el hambre. La crisis económica, el paro, la guerra, la tiranía, son pues ciencias estériles, que en nada contribuyen a la felicidad y a la bienandanza de la humanidad. Estos detractores no advierten que los grandes progresos de los métodos técnicos de producción y el consiguiente incremento de la riqueza y el bienestar se materializaron únicamente cuando se aplicaron las medidas liberales que eran la aplicación práctica de las enseñanzas de la economía. Fueron las ideas de los economistas clásicos las que eliminaron las barreras impuestas por las viejas leyes. Costumbres, prejuicios seculares sobre la aplicación tecnológica y liberaron a promotores e innovadores geniales de la camisa de fuerza con que la organización gremial, el paternalismo gubernamental y toda suerte de presiones sociales le maniataban. Los economistas minaron el venerado prestigio de militaristas y expoliadores, poniendo de manifiesto los beneficios que comporta la pacífica actividad mercantil. Ninguno de los grandes inventores modernos se habría implantado si la mentalidad de la era capitalista no hubiera sido completamente destruida por los economistas. La generalmente denominada revolución industrial fue consecuencia de la revolución ideológica, provocada por las doctrinas económicas. Los economistas demostraron la inconsistencia de los viejos dogmas
que no es lícito o justo vencer al competidor produciendo géneros mejores y más baratos, que es reprochable desviarse de los métodos tradicionales de producción, que las máquinas son perniciosas porque causan paro, que el deber del gobernante consiste en impedir el enriquecimiento del empresario y conceder protección a los menos aptos frente a la competencia de los más eficientes, que restringir la libertad empresarial mediante la fuerza y la coacción del Estado o de otros organismos y asociaciones promueve el bienestar social. La escuela de Manchester y los fisiócratas franceses formaron la vanguardia del capitalismo moderno. Solo gracias a ellos pudieron progresar esas ciencias naturales que han derramado beneficios sin cuento sobre las masas. Lo malo de nuestro siglo es precisamente su enorme ignorancia sobre la influencia que la libertad económica tuvo en el progreso técnico de los últimos 200 años. Se engaña a la gente cuando supone que la coincidente aparición de los nuevos métodos de producción y la política laissez-faire fue puramente casual. Cegados por el mito marxista, nuestros coetáneos creen que la moderna industrialización es consecuencia de unas misteriosas fuerzas productivas que funcionan independientemente de los factores ideológicos. Se cree que la economía clásica no tuvo parte alguna en el advenimiento del capitalismo, sino que más bien fue su fruto, su superestructura ideológica, es decir, una doctrina meramente justificativa de las inicuas pretensiones de los explotadores. De ello se seguiría que la abolición de la economía y de mercado y su sustitución por el totalitarismo socialista no perturbaría gravemente el constante perfeccionamiento de la técnica. Al contrario, el progreso social se acentuaría al suprimirse los obstáculos con que el egoísmo de los capitalistas lo entorpece. La rebelión contra la ciencia económica es la característica de esta nuestra época de guerras despiadadas y desintegración social. Tomás Carlyle tachó a la economía de ciencia triste. Carlos Marx calificó a los economistas de psicofantes de la burguesía. Los charlatanes, para ponderar sus remedios y los fáciles atajos que en su opinión conducen al paraíso terrenal, denigran la economía calificándola de ortodoxa y reaccionaria. Los demagogos se vanaglorian de supuestas victorias por ellos conseguidas sobre la economía. El hombre práctico se jacta de despreciar lo económico, de ignorar las enseñanzas impartidas por meros profesores. La política de las últimas décadas fue forjada por una mentalidad que se mofa de todas las teorías económicas sensatas y ensalza en cambio las torpes doctrinas de los detractores de aquellas. En la mayoría de los países la llamada economía ortodoxa está desterrada de las universidades y es virtualmente desconocida por estadistas, políticos y escritores. No podemos culpar de la triste situación actual a una ciencia desdeñada y desconocida por masas y dirigentes. Conviene subrayar que el porvenir de la civilización moderna, tal como ha sido desarrollada por la raza blanca en los últimos 200 años, se halla inseparablemente ligado al futuro de la economía. Esta civilización pudo surgir porque la gente creía en las fórmulas que aplicaban las enseñanzas de los economistas a los problemas de la vida diaria. Y fatalmente parecerá si las naciones prosiguen por el camino iniciado bajo el maleficio de las doctrinas que condenan el pensamiento económico. Es cierto que la economía es una ciencia teórica, que como tal se abstiene de establecer normas de conducta. No pretende señalar a los hombres qué metas deben seguir, solo quiere averiguar los medios más idóneos para alcanzar aquellos objetivos que otros, los consumidores, predeterminan. Jamás pretende indicar a los hombres los fines a que deben aspirar. Las decisiones últimas, la valoración y elección de metas a alcanzar quedan fuera del ámbito de la ciencia. Nunca dirá a la humanidad qué debe desear, pero sí procurará ilustrarla acerca de cómo debe comportarse si quiere alcanzar determinados fines. Hay quienes consideran esto insuficiente y entienden que una ciencia limitada a la investigación de lo que es, incapaz de expresar un juicio de valor acerca de los fines más elevados y últimos, carece de utilidad. Es un gran error. Sin embargo, demostrarlo no puede ser objeto de estas consideraciones preliminares, ya que constituye precisamente una de las pretensiones del presente tratado. Resumen.
Es necesario hacer estas consideraciones preliminares para aclarar por qué pretendemos situar los problemas económicos dentro del marco de una teoría general de la acción humana. En el estado actual del pensamiento económico, de los estudios políticos referentes a las cuestiones fundamentales de la organización social, ya no es posible considerar aisladamente el problema cataláctico propiamente dicho. Estos problemas no son más que un sector de la ciencia general de la acción humana y como tal deben abordarse. A leer, muchachos.